Bienvenidos a Finanzas Exitosas Alt. Si estás buscando conocimiento sólido sobre el mundo de las finanzas, has llegado al lugar correcto. Aquí en Finanzas Exitosas Alt, te proporcionaremos las herramientas y el conocimiento que necesitas para tomar decisiones financieras inteligentes. El origen de la pobreza es un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo largo de la historia. Diversos factores han contribuido a la perpetuación de la pobreza en diferentes regiones del mundo. El colonialismo, los conflictos armados, la esclavitud y las invasiones son algunas de las causas históricas detrás de la pobreza en algunos países. La explotación indiscriminada de los recursos de los países ocupados, así como las desigualdades en el acceso a la educación, el agua potable, la asistencia médica y el saneamiento, también han contribuido a la persistencia de la pobreza. En la actualidad, la pobreza se manifiesta de diferentes maneras y con distinta intensidad en distintas áreas del mundo. Los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a educación, agua potable y saneamiento, así como las deficiencias nutricionales en la alimentación, son algunos de los factores que perpetúan la pobreza en muchas regiones. Para erradicar la pobreza, es necesario abordar estos factores de manera integral y sostenible. El desarrollo de políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos, la creación de empleo digno y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, son fundamentales para combatir la pobreza en todas sus dimensiones. Además, es crucial promover la cooperación internacional y la solidaridad global para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo para todas las personas. La dificultad de los países para salir de la pobreza se debe a una serie de elementos complejos y entrelazados. Si hablamos históricamente, el colonialismo, los conflictos armados, la esclavitud y las invasiones han sido causas fundamentales de la pobreza en muchas naciones. Por ejemplo, el caso de Haití, el país más pobre del Caribe, ejemplifica cómo la colonización y los desastres naturales influyen en el empobrecimiento de las sociedades. En la actualidad, más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, viven en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento. La pobreza se manifiesta de diferentes maneras y con distinta intensidad en distintas áreas del mundo. Los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a educación, agua potable y saneamiento, así como las deficiencias nutricionales en la alimentación, son algunos de los factores que perpetúan la pobreza en muchas regiones. Además, la puesta en práctica de medidas para combatir la pobreza también presenta desafíos. La identificación de los verdaderamente pobres, la falta de inversión en capital humano, la desigualdad en las comunidades y la dificultad para conseguir que el gobierno se encargue de implementar políticas efectivas, son algunos de los obstáculos que dificultan la erradicación de la pobreza. ¿Cómo salir de esta problemática? Para salir de la pobreza se necesitan medir algunos parámetros para saber con exactitud dónde se origina la pobreza de cada individuo, ya que no es la misma. Todo está en la situación que originó esa pobreza en aquella persona, así que te regalaremos algunos tips de cómo eliminar un poco este mal. Cambio de mentalidad. Es fundamental adoptar una actitud positiva y proactiva. El empoderamiento personal y la confianza en las propias capacidades son clave para superar la pobreza. Educación y formación. La adquisición de habilidades y conocimientos a través de la educación formal y la formación profesional puede abrir oportunidades laborales y mejorar los ingresos. Acceso a servicios básicos. Garantizar el acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento, vivienda y electricidad es fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Creación de empleo. El fomento del emprendimiento, la creación de pequeñas empresas y el apoyo a la actividad económica local pueden generar empleo y aumentar los ingresos. Protección social. La implementación de programas de asistencia social, como la entrega de alimentos, subsidios y pensiones, puede contribuir a aliviar la pobreza y proteger a los grupos más vulnerables. Inclusión financiera. El acceso a servicios financieros, como cuentas de ahorro, créditos y seguros, puede ayudar a las personas a gestionar sus recursos y afrontar imprevistos. Con frecuencia, los gobiernos pueden mitigar el impacto del aumento de la inflación en las familias pobres a través de políticas de protección social. Sin embargo, a diferencia de periodos anteriores de inflación elevada de los precios de los alimentos, las finanzas públicas se han agotado debido a diversas medidas fiscales promulgadas a lo largo de la crisis del COVID-19.
En el caso de las economías que aún se tambalean por la pandemia, las presiones inflacionarias no podrían haber llegado en peor momento. Investigaciones sugieren que, casi con toda seguridad, los efectos de las actuales crisis se harán sentir en la mayoría de los países hasta 2030. En estas condiciones, el objetivo de reducir la tasa absoluta mundial de pobreza a menos del 3% para 2030 que ya se encontraba comprometido antes de la pandemia es ahora inalcanzable a menos que los países tomen rápidamente medidas de política importantes y significativas. Consejos que ayudarán para no entrar en la pobreza. Crea un presupuesto y adhiérete a él. Elabora un plan de gastos que te ayude a administrar tus ingresos de manera eficiente y a evitar gastos innecesarios. Aumentar la capacidad de ganarse el sustento, promover el uso y la gestión sostenible de los recursos naturales puede contribuir a generar empleo y aumentar los ingresos. Crear fuentes de empleo dignas, contribuir a disminuir la pobreza. El fomento del emprendimiento y la creación de pequeñas empresas pueden generar empleo y aumentar los ingresos. Acceso a servicios básicos, garantizar el acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento, vivienda y electricidad es fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Empieza a ahorrar y a invertir lo antes posible. El tiempo es tu aliado cuando se trata de inversiones. Cuanto antes empieces, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Crea un flujo de ingresos pasivo. Un flujo de ingresos pasivo es un ingreso que no requiere que trabajes activamente para generarlo. Una vez que tengas un flujo de ingresos pasivo, podrás vivir una vida más libre y sin preocupaciones. Rodéate de personas positivas. Las personas con las que te relacionas tienen un impacto en tu mentalidad. Rodéate de personas que tengan una mentalidad de riqueza y que te apoyen en tus objetivos financieros. Y para concluir con nuestro video podemos afirmar que la pobreza siempre será un fenómeno complejo y multidimensional que afecta a millones de personas en todo el mundo. La pobreza no solo se refiere a la falta de ingresos, sino que también abarca la falta de acceso a servicios básicos, la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades. La erradicación de la pobreza es un objetivo difícil de alcanzar, pero es fundamental para garantizar una vida digna para todas las personas. Para combatir la pobreza, se requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales como las necesidades inmediatas de las personas en situación de pobreza. La promoción del crecimiento económico, la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos, la protección social y la inclusión financiera son algunas de las estrategias que pueden contribuir a superar la pobreza. Además, es fundamental promover la cooperación internacional y la solidaridad global para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo para todas las personas. La lucha contra la pobreza es un desafío global que requiere el compromiso y la participación activa de todos los actores de la sociedad. Y si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido y nos vemos en un próximo video.